Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a seguir explicando las aminas. En anteriores vídeos hemos visto ya qué son las aminas primarias, secundarias y terciarias. Y en este vídeo vamos a hacer ejercicios un poquito más complejos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Empezamos. Veréis, os propongo estos tres compuestos, entonces vamos a nombrarlos. Empezamos por el primero. Veréis, se trata de una amina, porque ya sabéis que las aminas proceden del amoníaco, en el que uno o más hidrógenos están sustituidos por radicales. En este caso vemos que los tres hidrógenos del amoníaco están sustituidos por tres radicales etílicos. Ya sabéis que hay dos maneras de nombrar este tipo de compuestos. La primera, seleccionando estos radicales y nombrándolos como sustituyentes. Veis que en los tres casos estamos hablando del sustituyente llamado etil. Como el grupo funcional principal es una amina, ¿veis? En este caso estaríamos hablando de una amina terciaria, el compuesto va a terminar en amina. Y como hay tres sustituyentes llamados etil y son iguales, pues voy a poner delante de la palabra amina trietil y el compuesto será la trietilamina. El compuesto acaba en amina, porque es una amina, ya os dije, y delante subrayo en verde los sustituyentes, que son grupos etil. Ahora vamos a nombrar el compuesto según el otro procedimiento, que ya vimos en anteriores vídeos. Es decir, seleccionando uno de estos radicales como cadena principal, pero no uno cualquiera, sino aquel radical que tenga mayor número de átomos de carbono. En este caso, como los tres tienen 2 átomos de carbono, cada uno, ¿los veis? Pues entonces voy a seleccionar uno cualquiera de ellos como cadena principal. Y ya sabéis que al seleccionar este radical como cadena principal, lo tengo que nombrar como derivado del hidrocarburo del que procede. Y procede del etano, porque hay enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono, y et hace referencia a 2 átomos de carbono. Entonces el compuesto va a ser una etanamina. Fijaros que en este caso no tengo que numerar los átomos de carbono de la cadena principal. Lo puedo hacer, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque el grupo funcional principal, que en este caso es todo este grupo, se encuentra siempre en el carbono número 1. Mirad. Ya sabéis que tenéis que empezar a numerar siempre por uno de los extremos de la cadena principal que esté más próximo al átomo de carbono unido al grupo funcional principal. En este caso es el propio carbono del extremo el que está unido a este grupo funcional principal. Por eso este es el carbono número 1. Si este grupo estuviera unido a este átomo de carbono, entonces, ¿qué ocurriría? Pues que este sería el carbono número 1 y este el 2. Por esta razón, sé que siempre el grupo funcional principal va a estar en el carbono número 1, siempre que el radical, seleccionado como más complejo, tenga 2 átomos de carbono. Entonces, ya podría nombrar el compuesto. Como ya os digo, esta cadena principal procede del hidrocarburo llamado etano. Entonces, etanamina al final. Y delante tengo que indicar los radicales unidos al nitrógeno. ¿Qué radicales hay? Pues 2 grupos etil. Y como están unidos al nitrógeno y no a ninguno de estos átomos de carbono de la cadena principal, pues entonces delante tengo que poner N,N dietil. Y el compuesto sería N,N dietil etanamina. Analizamos bien el nombre. Termina en amina, porque ya sabéis que el grupo funcional principal es el grupo amina. Además, el radical seleccionado como cadena principal proviene del etano. Y delante escribimos los radicales unidos al átomo de nitrógeno. Ya sabéis que son 2 grupos etil. Y por eso pongo delante NN porque están unidos al nitrógeno. Bien, vamos con el siguiente compuesto. Mirad. En este caso estamos hablando también de una amina. La nomenclatura que voy a emplear para nombrar este compuesto va a ser esta segunda. ¿Por qué?
Porque si os fijáis, el radical que va a actuar como cadena principal es este, lo voy a seleccionar. Ya sabéis que es aquel que tiene mayor número de átomos de carbono. Estos van a actuar como sustituyentes del nitrógeno, por eso los pinto en verde. Y lo que os decía, que al ser esta la cadena principal, el grupo funcional principal, que es todo este, grupo amina, va a estar unido a uno de los carbonos que están en medio de la cadena principal, concretamente en el carbono número 2, porque tengo que enumerar esta cadena empezando siempre por uno de los átomos de carbono que está en los extremos, es decir, por este o por este, más próximos al carbono unido al grupo funcional principal. Entonces tengo que empezar por aquí, porque el carbono unido al grupo funcional principal caería en la posición número 2. Este es el extremo más próximo a este carbono. En cambio, fijaros, si empiezo a numerar por aquí, este carbono caería en la posición número 3, que es una posición más alta, y esto no puede ser. Por tanto, tengo que empezar a numerar por este átomo de carbono. Y ya podría nombrar el compuesto, teniendo en cuenta que se supone que este radical que actúa como cadena principal proviene del butano. Entonces, el compuesto va a ser una butanamina. Pero ojo, porque hay que indicar que este grupo se encuentra en la posición número 2 de la cadena principal. Por tanto, estaría hablando de bután 2-amina. Y delante de este nombre, ya sabéis que tenéis que escribir los nombres de los radicales unidos al nitrógeno. Y precisamente como están unidos al nitrógeno, delante tengo que escribir N, N. Bueno, en este caso, como son dos radicales diferentes, pondré N-etil, N-metil. No como aquí, NN, porque los dos, estamos hablando de que estos dos radicales son dos grupos etil. Como aquí son distintos, separo las Ns. Y fijaros que los estoy nombrando por orden alfabético. La E va antes en el abecedario que la M, por eso escribo primero N-etil. Entonces, estos serían sustituyentes del nitrógeno. Bután sería el nombre del hidrocarburo del que procede el radical seleccionado como cadena principal. Y por último, amina, porque el grupo funcional principal es una amina. Vamos con el último compuesto. Mirad, aparentemente parece un poquito complicado, pero es sencillo, ya veréis. Lo primero de todo, tenemos que seleccionar la cadena principal, que es aquella más larga que contiene los grupos amina. Puedo ver unos cuantos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos amina. Entonces, ¿cuál es la cadena más larga que contiene grupos amina? Pues mirad, la cadena más larga que contiene grupos amina es esta de aquí. Tenemos otras posibilidades. Mirad, podríamos tener esta, pero en este caso es más corta. Luego, esta también, esta es una posible larga, pero mirad, 1, 2, 3, 4, 5. Y es más corta que esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esta tampoco. Luego también tendríamos esta, que también es más corta, esta, que también es más corta, y esta, que también es más corta, porque tiene 5 átomos de carbono hasta que ya aparece el nitrógeno. Por tanto, selecciono la cadena principal, pero la cadena principal va a dejar fuera a los grupos amina. Veis que solo selecciono los carbonos. Entonces, digamos que la cadena principal contiene dos grupos amina. Por tanto, estoy hablando de una diamina. Esto ya lo tenéis que tener claro. Y por tanto, los demás grupos que veis van a actuar de sustituyentes. Los voy a seleccionar en verde. ¿Y cómo se nombran estos grupos como sustituyentes? Pues veréis. Vosotros sabéis que este grupo NH2 es un grupo amina, pero como sustituyente no se va a llamar amina, sino que se llamará amino. Cambio
la A por la O del final. ¿Y este grupo? Porque aquí hay un CH2. Bueno, pues empezáis siempre por el final. Entonces, sabéis que esto es un grupo amino, lo acabo de explicar. Entonces diréis, aminometil. Pues así se llamará, aminometil. ¿Y cómo se llamará este sustituyente? Pues empezamos por el final, como ya os he dicho. Metilamino, al revés que este. Y ya sabéis que hay que numerar los átomos de carbono de la cadena principal. Entonces, nos fijamos en los extremos. Ya sabéis, en los átomos de carbono de los extremos. Y tengo que empezar a numerar de modo que estos grupos funcionales principales caigan en las posiciones más bajas posibles. Pero si os fijáis, ambos están en el carbono número 1 si empiezo a numerar tanto por este átomo de carbono, ¿veis que está en el carbono número 1? Como si empiezo a numerar por este otro átomo de carbono. Veo que también está en el carbono número 1. Entonces voy un paso más allá y veo que hay más sustituyentes, pues estos sustituyentes deben quedar en las posiciones más bajas posibles. Por tanto, fijaros, si empiezo a numerar por este átomo de carbono, vamos a ver qué ocurre. ¿En qué posiciones caen estos sustituyentes? Pues caen en las posiciones 2, 3 y 5. ¿Y qué ocurre si empiezo a numerar por este otro átomo de carbono? Pues que los sustituyentes caen en las posiciones 2, 4 y 5. Y dicho esto, os pregunto, ¿cuáles son las posiciones más bajas? Es obvio que estas 2, 3, 5 son números más bajos que 2, 4, 5. Por tanto, la numeración correcta es la primera, y borro esta. Y ahora ya podría nombrar el compuesto. Fijaros que la cadena principal proviene del hexano, pero va a ser una diamina, recordad. Entonces tengo que poner hexano, las posiciones que ocupan los grupos amina, que son grupos funcionales principales en esta cadena, luego di, porque hay dos, y por último la palabra amina, como siempre, indicando que el compuesto es una amina. Fijaros que hay que indicar las posiciones que ocupan estos grupos amina porque podían estar en otras posiciones, no en la 1 y en la 6. Y ya sabéis también que obviamente delante del nombre tengo que poner los otros radicales unidos a la cadena principal y ordenados por orden alfabético. Entonces me fijo. Primero va el amino, luego el aminometil, porque tiene detrás la palabra metil. Y por último iría el metilamino. Entonces los ordeno, poniendo por supuesto la posición que ocupa cada uno en la cadena principal. Y el compuesto sería el 2-amino, 3-aminometil, 5-metilamino, hexano 1,6-diamina. Subrayo amina porque el compuesto es una amina. Hexano porque la cadena principal procede del hexano, indico las posiciones en las que están los grupos amina, grupo funcional principal, y luego delante del nombre los sustituyentes. Ordenados por orden alfabético. Y hasta aquí este vídeo sobre aminas. Mirad, antes de terminar me gustaría que os fijarais en que en el último compuesto que acabamos de hacer, los hidrógenos de los nitrógenos, es decir, los hidrógenos de los grupos amina unidos a los átomos de carbono que están en los extremos de la cadena principal, no están sustituidos por otros radicales. Por eso, en el nombre no aparece N y el radical correspondiente, sino solamente aparecen radicales que están unidos a la cadena principal. Y delante no pongo N porque estos radicales están unidos a los átomos de carbono de la cadena principal y no a los átomos de hidrógeno de estos grupos amina. En el siguiente vídeo, sin embargo, haremos ejercicios en los que habrá
átomos de hidrógeno de los grupos amina sustituidos por radicales. Espero que hayáis entendido todos los compuestos. Por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!